Hola, ¿qué tal? Hoy estamos en otra conversación, esta vez con Isabel Ojeda, redactora y bueno, periodista en general, con un montón de años de experiencia y una carrera, en mi opinión, bastante fructífera. Me gustaría que empezaras presentándote y diciendo quién eres, a qué te dedicas y más o menos cuál ha sido tu carrera. Bueno, pues me llamo Isabel Ojeda, llevo 17 años ya trabajando en televisión española, soy periodista, empecé aquí en Cataluña y bueno, después pues me fui una temporada a Canarias, luego estuve en Madrid cubriendo pues información del Congreso de los Diputados, información política, y ahora estoy en Barcelona de vuelta haciendo principalmente información policial, pero bueno, también hago reportajes para Informe Semanal, para el programa En Portada. Cuando puedo pues me escapo y hago algún reportaje más en profundidad. Okay. Para empezar, me gustaría saber, para un periodista, ¿qué es el periodismo? Es una buena pregunta porque yo creo que la definición de periodismo va cambiando. Es decir, periodismo es periodismo, pero la definición personal que cada cual tiene del periodismo, yo creo que en mi caso, hablo por mí, ha ido cambiando, ¿no? El periodismo para mí es, en este momento concreto de mi vida, poder tener un altavoz y tener un foco, poder focalizar realidades que muchas veces están en la oscuridad, en la penumbra, y bueno, tener el poder de poder dar voz a determinadas personas que en momentos de desesperación, que en momentos de no saber dónde recurrir, pues pueden tener un altavoz, pueden tener a alguien que les escuche. Yo creo que ese ahora, al menos particularmente para mí, es un poco el sentido de mi vida profesional. Yo también estoy de acuerdo contigo, creo que el periodista es una clase de justiciero y de altavoz para pues, las comunidades que a lo mejor no tienen ese alcance. Y me parece súper importante la labor que hacen ustedes a través de documentales y de noticias, de dar a conocer las realidades de muchísimas personas. Y eso me lleva a decir qué partes tiene una noticia. O sea, cómo se fabrica una noticia. Claro, depende de si es una noticia para un informativo, que al final es 1 minuto, 1 minuto y medio, como mucho 2 minutos, o un documental, ¿no? Yo creo que la base principal es, uno, que te llegue y cómo te llega esa información. Y eso es generalmente el trabajo de muchos años, y entonces ahí iríamos a las fuentes, que este es un subtema, que es ¿de dónde sacan los periodistas la información? Pues los periodistas, cuanta más experiencia tienen y más años llevan trabajando, más gente conocen. Si la gente confía en ellos cuando ven que hay algo noticiable o que se tiene que denunciar o que tiene que salir a la luz, se ponen en contacto y a partir de ahí pues nos llegan informaciones que podemos ir dando voz. Eso sería lo primero, que te llegue la información. Es decir, el trabajo de documentación, de buscar información, de cuando vamos por la calle a lo mejor ver que están pasando cosas o que hay algo que no es normal y poner el foco, y a partir de ahí, pues en mi caso que trabajo en televisión, activar todo un equipo de cámaras, de montadores, editores, para ponernos a trabajar todos y que el producto pues al final tenga una durabilidad de tiempo y se pueda emitir. Claro. Detrás de una noticia, e incluso podríamos hablar de un noticiero, ¿cuántas personas están? Wow, mucha gente, es un trabajo en equipo. Al final, cuando nos mandan a cubrir una noticia, ¿no?, de última hora, por ejemplo, un atentado, ¿no? En Barcelona tuvimos los atentados de las Ramblas. Yo recuerdo estar en ese momento coordinando, o sea, no hacía de redactora de a pie, pues claro, todo el mundo se pone en contacto. Puedes tener, no sé, 10 redactores en la calle o 5, más los cámaras, la gente que te tiene que llevar, la gente de realización, que es todo el mundo que recibe las imágenes y el producto, empaquetarlo, los editores, que son los que deciden el contenido. Bueno, es que no me quiero dejar a nadie, pero sonorización, o sea, es una pasada. O sea, detrás de un periodista a lo mejor hay otras 10 personas detrás para empaquetar ese trabajo. Y dentro de tus años de experiencia, ¿cuál es tu posición favorita dentro de ese equipo de trabajo? Mi posición favorita dentro de ese equipo de trabajo, wow. La que tengo, ¿no? No sé, ser periodista, pero lo más guay, para mí lo mejor de mi profesión es poder trabajar con gente y no sentirme sola en ese sentido, ¿no? Pero eso, claro, no define al periodismo, define al periodismo televisivo. Claro. ¿No? Que se vea la persona que da la cámara, que se pone en imagen, pero a lo mejor el periodista que escribe en un periódico a lo mejor está más solo, no lo sé, porque nunca lo he hecho, pero sí que es verdad que nosotros estamos muy arropados. Es decir, tú llevas como el peso, ¿no?, de la información y del contenido,
pero tienes un equipazo detrás que es el que te hace brillar y es el que hace... Es decir, si el equipo que tienes detrás no pone de su parte, el trabajo puede ser mediocre. Claro. Pero si tienes un equipo de trabajo que pone todo y no se les ve y están en la sombra, el trabajo es brillante, o sea que eso es gracias a ellos también. Y entrando un poco al papel de redacción, de redacción de una noticia, que lo estábamos hablando antes de grabar, que es un poco como el papel en la sombra que te dice todo lo que está pasando en la noticia. ¿Cuál crees que son los mayores retos para un redactor? Yo creo que es contrastar, porque, bueno, como te decía, llevo 17 años en televisión española y todo, bueno, quizá en los últimos 5 años es el cambio más radical que hemos llevado hacia la inmediatez. La multiplicación de los medios de comunicación o medios o gente que tiene un blog o que da noticias y todo va muy rápido y tienes vídeos por todos lados y al final la televisión pública tiene que hacer un trabajo sosegado y de contraste. Claro. Y para contrastar necesitas tiempo y alguien te tiene que dar ese tiempo porque todo el mundo lo quiere saber ya. Y yo creo que ese es el trabajo más complicado, el decir voy a dar esta noticia y la doy sobre seguro porque tengo unas fuentes o unas personas que me están diciendo que eso es así, me fío de ellas porque ya otras veces me han acompañado y me han dicho la verdad, y para eso tiene que haber mucha base en la redacción que conozca gente con fuentes fiables y poder ser rápidos para contrastar. Y yo creo que es el reto más complicado porque a veces sí que nos ponemos nerviosos cuando decimos es que ha salido esto y hay que confirmar, ¿no? Y no llega la confirmación. Claro. ¿Se puede saber, bueno, qué técnicas y mecanismos se utilizan para contrastar una noticia en una televisión tan grande como es Televisión Española? Sí. Espérate, déjame pensarlo. Claro, hay las fuentes oficiales, que eso es así aquí en todo el mundo, es decir, hay unas fuentes oficiales que las damos por buenas, obviamente, y luego hay las fuentes pues, que cada periodista tiene a partir de sus contactos. Entonces, las especializaciones, que eso es una de las cosas importantes de Televisión Española, ¿no? El que permita que haya gente que se especialice en una cosa concreta. En economía, pues entiende que la persona que hace economía tiene contactos con los bancos, con los sindicatos, ¿no? El que hace policial, pues aparte de la fuente oficial de la policía, pues hay fiscales, hay abogados, hay otros policías que no son fuentes oficiales que te pueden ayudar también. Es decir, cuanta más gente conozcas mejor, cuanto más gente que te pueda ayudar a contrastar, pero el trabajo ideal sería pues eso, ¿no? Contrastarlo con 2, 3 personas que te digan lo mismo que te está diciendo la matriz, la primera, ¿no? Que es, ha ocurrido esto, está pasando esto, y tú tienes que ver si eso está pasando de verdad. A ver, lo principal para saber si está pasando es ir al lugar y verlo con tus ojos, eso está claro, ¿no? Pero cuando te llegan informaciones que no las puedes verificar por tu propia vista o por tus propios, ¿no? Pues estar ahí en el lugar de los hechos, conocer gente y que te lo digan. Ok, me parece... No sé si me he explicado bien. Sí, no, me has explicado perfecto. O sea, me parece lo más razonable y en realidad, bueno, es más o menos como me imaginaba de que al final un periodista tiene que conocer a todo el mundo. O sea, tanto a la persona, el gerente del banco, como a la persona a pie de calle, porque, bueno, creo que todo el mundo puede llegar a tener una perspectiva diferente de la noticia y creo que al final, bueno, el resultado final también se construye en base a eso. Y eso me lleva a pensar... qué tan importante, o sea, cómo se trabaja la objetividad en la noticia, porque al final si proviene de fuentes, las fuentes no son necesariamente objetivas. Entonces, ¿cómo se trabaja la objetividad en la noticia? Claro, bueno, si partimos de la base que en la facultad ya nos lo dicen, ¿no? Que la objetividad no existe, es decir, cualquier noticia que nosotros elaboremos con nuestras manos o con nuestra perspectiva va a tener eso siempre en nuestro punto de vista, y lo que yo creo que hay que intentar es ser honestos. Es decir, honestos voy a explicar lo que está ocurriendo desde mi perspectiva, pero con honestidad. Con honestidad, ¿qué significa? Que no hay nadie al cual yo quiera favorecer de estas partes que participan en la noticia, sino que, bueno, yo quiero informar y explicar que está ocurriendo algo, ¿no? Entonces, para mí la base, la honestidad, hay que trabajarla. Bueno, por supuesto, no es lo mismo desde mi punto de vista una fuente que una filtración, es decir, las fuentes, claro. Hay filtraciones, entonces las filtraciones son interesadas, esto lo sabemos. Si hablas con un abogado, el abogado te va a decir la parte que le interesa, pero tú haces un puzzle, ¿no? Claro. Entonces con esa pieza, tú pones esa pieza, esa parte, luego la juntas con otra y cuando el puzzle lo puedes encajar y te cuadra, entonces yo creo que tienes todos los mimbres para hacer una buena información.
Pero para eso, como comentaba, hay que tener tiempo y hay que tener paciencia, ¿no? Porque cuando se va rápido, pues a veces no puedes hacer ese mimbre que necesitas, ¿no? Estábamos hablando antes de que, bueno, una noticia se va conformando, pues contrastando la información, ahora siendo honesta, y también has mencionado mucho la inmediatez. ¿Qué tan importante es la inmediatez en una noticia y qué se está dispuesto a sacrificar en pro de la inmediatez? Yo creo que esta es una reclamación que mis compañeros y sobre todo gente, ¿no?, que está dando la cara en primera línea en lugares de conflicto y personas que realmente se están jugando la vida, están haciendo una lucha muy grande por intentar combatir esa inmediatez. Porque bueno, nos condiciona mucho el querer ir rápido, hace que hay veces que haya veces que no podamos ser del todo, no sé cómo decirlo, rigurosos, no, sí, rigurosos es siempre, pero a lo mejor necesitaríamos un poquito más de tiempo para hacer mejor y acabar mejor el trabajo, ¿no? Entonces sí, nos condiciona mucho, pero yo creo que Televisión Española, al menos lo que yo vivo, esto se respeta bastante. Cuando tú dices, oye, esto no te lo puedo dar a esta hora, necesito esta otra hora, porque si no lo daríamos mal, siempre prevalece el dar bien la información. Es preferible, si no lo tenemos 100% confirmado, si no lo tenemos, nos quedamos en la retaguardia hasta que lo tengamos, aunque vayamos más tarde. Okay. Es decir, que en ese sentido yo creo que también es responsabilidad de la televisión pública. No hablo como televisión pública, hablo como trabajadora y por mi experiencia que he vivido sí que es verdad que se respeta. Cuando el periodista dice, oye, dadme 2 horas porque todavía no lo puedo tener, se espera 2 horas porque no pasa nada, es que siempre están pasando cosas, ¿no? Al final es como todo tan urgente, todo tan rápido, que es lo que decíamos, ¿no? Que vamos hacia un mundo tan acelerado que sí que yo me he hecho alguna vez el planteamiento de... No sé si el resto de la humanidad que no se dedica al periodismo y que no está en este ecosistema necesita tanta inmediatez. O se la estamos dando y es como un pez que se muerde la cola porque ya entre nosotros, ¿no? A ver quién es el primero. No sé si yo creo que a lo mejor la gente cada vez en tanto ruido que nos encontramos necesita un poco más de sosiego y de que le expliquen una información a lo mejor en 5 minutos tranquilamente, con un programa a lo mejor semanal, más que el corre y me estoy yo exigiendo porque tengo que ser el primero, ¿no? Ese es un debate que yo creo que está bien que pueda salir y que tú, que me decías que no eres periodista, a lo mejor, no sé cómo lo ves. Yo creo que en realidad, bueno, el tema, si hablamos de inmediatez y hablamos de estímulos constantes, tenemos que hablar de redes sociales. Entonces, al hablar de redes sociales, perdemos la parte de contrastación que habíamos dicho antes. Entonces, yo creo que es una culebrilla que se muerde la cola de que todos queremos información rápida, porque no solo es información, todos queremos contenido rápido. Este es un contenido que probablemente no cale igual que si yo me pongo a hacer reels de 10 segundos. Pero, sin embargo, yo estoy apostando por esto básicamente porque considero que es necesario escuchar a las personas y no escucharlas 10 segundos, escucharlas 1 hora y dejar que se expresen bien. Y no comprar un curso de hacerte millonario en 1 semana. Y no comprar un curso de ponerte fuerte en 1 semana, sino entender que hay cierta trayectoria detrás de eso y que tienes que tener cierto trabajo detrás de eso. Entonces, creo que no es algo que es solo periodístico, sino creo que es algo de contenido en general y sobre todo contenido audiovisual. Yo en lo personal, yo agradezco la información, obviamente si pudiese ser inmediata, contrastada y de todo, bueno, sería la información perfecta. Pero sí es verdad que veo que este tipo de información no contrastada y como muy populista y muy amarillista, cada vez lo que ha demostrado es que crea una segmentación en la sociedad y cada vez lo que hace es polarizar más la sociedad, y sumado a que tenemos algoritmos que nos alimentan y nos hacen el sesgo todo el tiempo de confirmación de si yo creo esto, me va a mostrar 10 noticias que confirmen lo que yo creo y no me va a mostrar ni una que me ponga en duda. Lo que tiene sentido es decir, bueno, yo considero que debería darse un paso un poquito atrás y decir, bueno, vamos a confiar en que los periodistas van a hacer bien su trabajo y vamos a confiar en la información que se nos va a dar. También se ha generado un debate que me gustaría tocarlo un poquito más adelante acerca de los intereses de ciertas televisiones y ciertas cadenas, que claro, a raíz de eso también hace que el espectador ponga en duda un poco la información que se da a través de medios oficiales.
eso es un tema que me gustaría tocar un poquito más adelante, pero que me parece básicamente, bueno, el principal problema del periodismo hoy en día, no del periodismo en sí, sino el principal reto. En vez del problema del periodismo, el principal reto que tiene el periodismo hoy en día es demostrarle al consumidor de noticias que te está diciendo la verdad y que no tiene ningún interés detrás, aunque a veces sí es verdad que parezca difícil demostrarlo. Yo creo que cuando nacieron las redes sociales, porque además es un tema que ya sabes que me interesa, porque he hecho, pues últimamente ha sido como el círculo, ¿no?, laboral en el que me he sumergido. Yo creo que las redes sociales nacieron con un objetivo súper honesto, ¿no?, y positivo, que era unir a gente de diferentes círculos, ¿no? Por ejemplo, una red social, si tú eres un niño, ¿no?, o una niña que vives en una parte remota de un país, que te sientes incomprendido y que no tienes una red, las redes sociales tienen una parte muy positiva, ¿no? Que esto lo hablábamos, por ejemplo, con un doctor de San Juan de Dios, que decía, claro, las redes sociales te han podido salvar, porque en ese momento tú has podido encontrar otros referentes cuando tú estás solo y no encuentras otros referentes y no hace falta que seas un niño. Eso es la parte súper positiva de las redes, pero como tú decías, todo ese algoritmo ha dado como una vuelta de hoja más y ahora estamos empezando a valorar entre la parte positiva y la negativa qué pesa más, ¿no? Y yo creo que es un debate súper interesante que nos planteemos. Sobre todo yo creo que hay que hacer un llamamiento a la sociedad a que levante la vista de la pantalla. Todos, no solo los adolescentes, que hablamos mucho de los adolescentes, sino todos levantemos la vista de la pantalla y miremos qué tenemos a nuestro alrededor. Pero esto te lo digo como a título súper personal y en el momento vital en el que me encuentro, mirémonos más a los ojos, porque cuando tú le miras a los ojos a la gente, que eso es lo que tiene que hacer el periodismo, y preguntarle a alguien qué te ocurre, qué te pasa, cuéntamelo, estoy aquí, salen cosas increíbles, sí, que no te lo da 5 segundos o 10 o 5 minutos de un vídeo rápido, ¿no? Entonces, no sé si hay que volver hacia atrás, pero sí que es verdad que yo creo que al espectador, o me gustaría pensar, y para eso trabajamos, hay que darle también contenido, información, que le permita, o sea, que él vea que no solo la oferta es rápida, que lo que le estamos ofreciendo no solo es corre, necesito tu atención y no me interesas tú, solo me interesa que me mires. Claro. Sino que en ese contenido haya cosas que interesen y que hagan un servicio público, claro, porque la gente a lo mejor las necesita escuchar. Claro. También digo, depende mucho del caso. O sea, ahorita que estaba reflexionando también y a medida que lo iba diciendo, digo, bueno, tengo que especificar que depende del caso, porque, por ejemplo, yo soy venezolano y en el caso de Venezuela, sí, o sea, existe un sesgo notable en los medios de comunicación y por ejemplo, en temas de protesta y en temas de búsqueda de un cambio, sí es verdad que no vas a encontrar nada en la televisión y sí es verdad que ni siquiera por culpa de los periodistas, que algunos sí, pero porque al final todos los medios están socializados. Entonces, bueno, obviamente hay excepciones, como el caso de Venezuela, en mi caso, que yo digo, a veces las redes sociales sí es interesante porque alguien que está en una protesta te sube un video, como dijiste tú, la mejor manera de contrastar la noticia es estar ahí. Entonces, si yo estoy en una protesta y te subo un video donde nos están cayendo bombas lacrimógenas, por ejemplo, es un hecho. O sea, es un hecho, aunque ahora con la inteligencia artificial también es otro tema de que hay muchas cosas, pero es un hecho que hay una protesta, es un hecho que los policías están abusando de su poder, es un hecho que se están llevando a gente detenida que no tiene que ir detenida, es un hecho que hay muertos y es un hecho que la televisión no te lo está diciendo. Y es un hecho que ni siquiera televisiones del mundo, o sea, televisiones del mundo sí te dicen hay protestas en Venezuela, pero tampoco te dicen exactamente lo que está pasando. Entonces, creo que las redes sociales sí tienen un carácter informativo importante según el escenario. Sí, yo creo que la red social es, como tú dices, lo que te puede, o sea, es la primera información. Y entonces luego tiene que haber un trabajo de investigación periodística y buscar lo que decíamos, ¿no?, todos los mimbres o todas las voces para intentar contrastar qué es lo que ha ocurrido allí. Lo que ha ocurrido allí es esto. Y luego, si le puedes poner un contexto, ¿quién lo tiene que poner? Lo tiene que poner, yo creo que un periodista que haga bien su trabajo, de cómo ha ocurrido, por qué ha ocurrido, quién está detrás, toda esa investigación, bebiendo de todas esas fuentes para poder hacer un buen contenido o una buena información.
Claro. Pero la red social te da el impacto, ¿no? Ha habido un incendio en un lugar, en un edificio y te da el impacto. Pero no te puedes, yo creo que no deberíamos quedarnos en el impacto, tendríamos que ir un poco más allá y poner contexto a las cosas. ¿Y el contexto cómo se pone? Pues con un trabajo que muchas veces es un esfuerzo que no te lo puedes ni imaginar, porque a lo mejor estás 1 mes y medio, 2 meses, 3 meses detrás de una información para sacar 1 minuto y dices, wow, ¿cuánto esfuerzo? ¿Ha valido la pena? Y pues sí, vale la pena, es nuestro trabajo, hay que hacerlo, no sé. Claro. Y, por ejemplo, hablando, bueno, ya que entramos en este tema como del debate entre no solo redes sociales, sino porque creo que las redes sociales son más una respuesta a cierto cuestionamiento que se tenía sobre los medios de comunicación. O sea, entonces, por ejemplo, en el tema de Argentina, de que Milei básicamente el 90% de su campaña la hizo a través de redes sociales. O a día de hoy vemos que un tuit de Donald Trump probablemente es más visto que Donald Trump hablando al público. Algo que a mí siempre me ha interesado, porque aunque no existe la objetividad, en mi opinión sí debería existir cierta imparcialidad en la noticia. Es decir, bueno, soy honesto y no estoy intentando favorecer a nadie. Sin embargo, nos encontramos con que cada periódico, lógicamente, es una empresa. Y como empresa tiene líneas editoriales. ¿Cómo combate a lo mejor un periodista con una línea editorial a lo mejor muy marcada de su propio medio de comunicación? Claro, yo no puedo hablar por los periodistas del mundo, ¿no? No, pero claro. Televisión Española, yo creo que en este sentido, o sea, no puedo hablar tampoco por Televisión Española, puedo hablar como trabajadora de Televisión Española. Nosotros tenemos una serie de organismos que velan por la neutralidad, la independencia, porque la información esté bien elaborada, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, como somos reflejo de la democracia, ¿no? Vivimos en un país donde existe una democracia, tenemos organismos que ayudan a que si el periodista se encuentra en una situación de desamparo, donde está recibiendo determinadas presiones, tiene un organismo al que recurrir, que es un organismo que no está dirigido, sino que las personas que forman parte de él lo votan los mismos trabajadores. Y entonces tú sabes que vas a tener, aparte, más allá de las asociaciones de periodistas, que tú puedes formar parte de una asociación, que tienes tus abogados, que te pueden ayudar si tú tienes un conflicto, una denuncia, cosas muy concretas. Nosotros, como televisión pública, tenemos unos organismos. Yo creo que ahora mismo, al menos, se trabaja con libertad, porque si no trabajas con libertad, puedes recurrir y puedes denunciar que tu situación no está siendo la correcta, porque te están presionando. Entonces, ¿cómo entiendo lo que me quieres decir? Porque eso no es así en todos los medios de comunicación. Claro. Y es un problema, eso es obvio, ¿no? Que ojalá, y además ser un medio privado, yo creo que no te exime de la responsabilidad de ser honesto con tus espectadores y dar una información contrastada y veraz. Claro. Porque haces un servicio público a la ciudadanía, da igual quién te financie. Claro. Si te financia los ciudadanos o te financia empresas, ¿no? Al final el objetivo es lo mismo. Es cubrir un derecho, que es un derecho ciudadano, que es, ¿no? Claro. El derecho a la información. Claro. Y por ejemplo, el hecho de... Claro, lo que pasa es que hay medios públicos y hay medios privados también, cada uno financiado de distintas maneras y por distintos caminos, pero... A ver cómo me explico. El hecho de que los medios de comunicación al final combaten por visibilidad. Porque la visibilidad y los datos de visibilidad son los que te dan el aval para que se te destinen ciertos fondos o para seguir invirtiendo o no seguir invirtiendo, o para patrocinios o X. ¿Hasta qué punto se llega que esa visibilidad sea moralmente correcta? Porque en mi opinión, por ejemplo, hablando del conflicto Israel y Palestina, es un conflicto súper mediático y es un conflicto que todos estamos pendientes, sobre todo porque, bueno, tenemos al parecer enfrentados Occidente y Oriente, y tenemos enfrentados derecha e izquierda, y tenemos enfrentados un montón de movimientos en un conflicto de Israel y Palestina que existe hace millones de años. Bueno, millones no, pero miles de años. Pero después tenemos un montón de conflictos que no son cubiertos básicamente porque no generan esa cantidad de visibilidad. Entonces,
qué tan moralmente correcto es para un periodista, por decir algo, hacer una noticia de algo que sabes que te va a dar visibilidad, sabiendo que estás dejando aparte a otras cosas que probablemente nadie iba a ver o nadie iba a leer. Claro, es que nosotros no decidimos dónde vamos a cubrir las noticias, por ejemplo, el periodista, ¿no? Claro. Aquí, si tú preguntaras a una persona que es freelance, ¿no? Que decías que también has hablado con una, pues seguramente ella te dirá, pues porque me estoy yendo a Israel y no me estoy yendo a Guinea o a Mali, ¿no? Claro. O Haití. Claro. ¿Por qué? Pues porque seguramente ella te explicará, no sé lo que te explicará o él, las razones del mundo económico de esto, ¿no? Claro, claro. Pero yo creo que nosotros al final, o sea, tú estás ahí en un área de cobertura, así que es, ¿no? Tenemos nuestros corresponsales y hay una apuesta, en este caso, ¿no? por la televisión pública, por que haya una cierta visibilidad en cada uno de los lugares, pero ya una vez estás en el lugar ya no te planteas, yo tengo que explicar lo que estoy viendo y en qué... Sí, pero, sí. pero creo que esto ya es, creo que es algo más que se nos escapa a nosotros, ¿no? Porque aquí ya hay unos juegos económicos y empresariales que creo que el periodista que al final se dedica a, voy a buscar una persona que me explique qué le está pasando, cómo puedo explicar esta historia que está invisibilizada, cómo buscamos, ahora voy a cruzar este lugar porque necesito llegar a este otro sitio. No tenemos ese contexto tampoco, ¿no? Al final te vas y dices, ¿cuál es mi objetivo? Explicar esta historia, contar historias que no se cuentan, denunciar, ¿no? Claro. No, yo te digo, yo no estoy en contra de ello y mucho menos, o sea, que no se tome lo que dije como que estoy en contra de que se cubra el conflicto Israel-Palestina y no otros conflictos, porque creo que es algo de lógica. O sea, como dijimos, cada uno... O sea, los periódicos también tienen que comer y los periódicos también tienen que... Entiendo que quieres decir por qué hay conflictos y está muriendo gente en partes del mundo donde no hay foco. Exactamente. Entonces... Cosa que me parece, obviamente, mal, ¿no? No. Porque las vidas no deberían valer más las vidas de un lugar que de otro, ¿no? Claro, pero está mal moralmente, pero a nivel práctico es lógico. O sea, en el sentido de si a un periódico no deja de ser una empresa. Es a lo que me refiero. A lo mejor un periodista freelance podría vender esa clase de historia. Pero si todo el mundo está hablando del conflicto Israel y Palestina, no podemos esperar que una gran televisión no hable de ello y se centre en el conflicto, en otro conflicto. Sobre todo por el hecho de que creo que sería algo un poco utópico en ese sentido. Algo que sí me parece, no sé, es la variedad de noticias. Que yo digo, bueno, yo escucho los noticieros y en todos siento que me están dando la misma noticia con diferentes puntos de vista, pero siento que me están dando más o menos las mismas noticias. ¿Cómo trabaja un periodista para intentar salirse de ese cuadro? Pues yo creo que pisando la calle, ¿no? Es decir, si ahora estamos en Barcelona y nos damos un paseo por el barrio y vemos que pues hay una pancarta, un cartel que nunca habías visto y te preguntas qué está ocurriendo en ese lugar y por qué la gente se está quejando, de ahí tienes una noticia seguramente. Claro. Y eso con todo, multiplicado por cada paso que damos y por cada lugar que estamos. Ese debería ser el objetivo, mirar fuera, ¿no? Lo que decíamos, no solo la pantalla, sino salir a la calle y decir qué está ocurriendo. Y para eso tiene que haber responsables, que en este caso, en mi caso particular yo no me quejo, que te den ese tiempo para decir, hoy que voy a ver qué está pasando, he quedado con un par de personas sin dar detalles y a lo mejor de ahí no sale nada ese día. Tú te dices, no, todo esto va bien, este conflicto que teníamos se ha solucionado, este otro no, pero hay que estar con las orejas puestas y mirando, ¿no? Y observando. Yo creo que ese es el ideal del periodismo para seguir teniendo, que es lo que decías al principio de la charla, una razón de ser. Claro. Y que la ciudadanía piense que somos útiles y realmente lo seamos. Porque si hay gente que sigue queriendo hablar con nosotros para contarnos sus historias, es porque en el fondo, yo creo, y en la superficie, lo creo de verdad, sí que tenemos una razón de ser y más en este momento de tanto ruido. Claro. Porque lo que se van a encontrar con nosotros si se habla con un periodista, ¿no? Al menos de la televisión pública, de lo que yo conozco en mi entorno, ¿no? Y de la privada también hay grandísimos profesionales y gente que te sorprende la de temas que sacan. Si la gente sigue poniéndose en nuestras manos con la responsabilidad que tenemos, porque a veces nos llegan historias que son
digo, wow, ¿cómo puede ser que me hayan autorizado a hablar con este chico que no es mayor de edad, que tiene una historia de vida complicadísima? Hace poco hice un reportaje sobre el tema de adicción a drogas y pantallas y eran chavales, adolescentes, que se prestaron a hablar conmigo, sus familias les autorizaron, y digo, wow, cuánto poder en nuestras manos, ¿no? Claro. Y qué confianza tienen que tener en ti, pero en el fondo es que creen que están haciendo, y es verdad que lo están haciendo, porque a lo mejor este chico necesita un referente de otra persona como él, que haya pasado por una situación como la suya, para decir, puedo salir de aquí. Y no un vídeo de 3 minutos en el que te mande un mensaje muy positivo o un perfil, ¿no?, que esté de moda. No, es que yo quiero ver a alguien como yo, pero que esté en otro estadio y que me diga que puedo salir. Pues por razones como esta, vale la pena obsesionarse con los temas y estar cada día detrás y estar 2 meses haciendo un reportaje para una cosa muy pequeña si tiene una labor social, yo creo. Claro. Yendo un poco más a lo práctico, ¿hay algún reportaje o documental que tú hayas hecho que te haya marcado especialmente? Hice uno con mi compañera Carol Espona, que trabajamos mucho en equipo. Estoy aprendiendo mucho de ella porque ella lleva muchos años haciendo policial y realmente fue una apuesta. Es decir, llevo mucho tiempo en la tele y quiero aprender de una referente que se irá en unos años, y ese legado y esa formación pues se perderá porque no te viene nadie para aprender de eso. Hicimos uno de agresiones sexuales y explicábamos el periplo que pasaba una víctima que había denunciado una agresión sexual, cuántas veces tenía que declarar ante los juzgados, a quién le tenía que explicar su historia, la revictimización, todo esto. Y la voz en off era ella, ¿no? La persona, la superviviente, que ella decía, yo me quiero llamar superviviente. Este reportaje me impactó mucho, porque tuvimos la recepción, ¿no? La gente lo recibió súper bien, que a veces nos pasa a los humanos y a la sociedad que cuando hay mucha mala noticia, es como que no somos capaces de soportarlo. A mí, yo a veces me pasa, particularmente, me dicen, tienes que ver este reportaje que habla de abusos en la infancia, y los veo porque lo hacen compañeras, pero a veces pienso, tiene que ser como un día que me encuentre yo bien, porque es tanto sufrimiento, hay veces que cuesta, ¿no? Pues en este caso, este es uno de los reportajes que más me ha marcado, porque creo que esa chica, contando su historia, hizo una labor social o una labor humanitaria para otras mujeres que hayan podido sufrir una agresión sexual, porque les dijo lo que le había pasado, pero lo que le había pasado no entramos en detalles, lo que explicamos es lo que se iba a encontrar después de esa denuncia. Claro. Y que sigue siendo un calvario. Exacto. Y que hay cosas que mejorar y que hay que seguir haciendo presión a los poderes públicos para que no sea tan fácil decir, pon una denuncia, sí, hay que denunciar, porque si no tu caso no existe, pero esto es lo que te vas a encontrar. Claro. No es denuncia y ya está. Entonces, y lo que se podía mejorar lo pusimos sobre la mesa. Okay. Y yo creo que al final haces una presión, ¿no?, a toda la gente que elabora las leyes, pues para que se pongan las pilas y para que pueda mejorar y dar un mejor servicio y ayudar a las personas que lo sufren, ¿no? Claro. Bueno, yo con estos temas, por eso digo, yo no serviría para periodista, porque yo considero que soy una persona, no sé si empática es la palabra, pero en estos casos a mí me hierve la sangre. O sea, es algo que no termino de entender tal monstruosidad. Pero quería preguntarte si para ti, que llevas un montón de años de carrera, ¿cómo haces para quizás no involucrarte demasiado, sobre todo por tu vida privada? Porque al final, bueno, tú trabajas y tienes que involucrarte para entender bien, pero ¿cómo haces después para que eso no te afecte después, bueno, en tu vida normal? Mira, te diría 2 cosas. Los periodistas al final escuchamos muchas historias muy fuertes, muy dolorosas, muy tristes, pero vemos menos que otras profesiones, por ejemplo, ¿no? Y a veces pienso, siempre tenemos un escudo, porque hemos llegado cuando ya la persona superviviente ha pasado un tiempo, seguramente, ha podido reconstruir un poco su vida, está en otro estadio.
Yo pienso a veces en, ¿no?, cuando hay un suceso, cuando pasa algo muy grave, en el policía que llega, el primero, o en el bombero que tiene que sacar a esa persona del coche, o en el psicólogo, o en el doctor, obviamente, que tiene que... Es decir, no me quiero olvidar a nadie, ¿no?, pero que nosotros somos de los que menos vemos al final, ¿no? Y creo que es un error, bueno, no sé, para mí es un error ponerme una pantalla de protección. Okay. Porque entonces la persona con quien habla, ¿sabes? Con alguien que se autoprotege cuando habla con él. Estamos aquí para contarlo, ¿no? En ese momento tú estás ahí con toda tu energía, escuchando a la persona y su historia, porque te está regalando su privacidad. Te está dando su vida, en el fondo. La mayoría de gente que te cuenta cosas traumáticas te está dando un regalo que eso es impagable. Entonces, para mí es escucharla desde estar con una escucha activa real, de estoy aquí, no estoy pensando en que luego haré no sé qué. Y yo creo que eso cambia el contenido que se obtiene, y creo que es mucho más real, mucho más humano y de más calidad, creo, ¿no? Y sobre todo no es la entrevista o el momento, es la relación que tejes luego con esas personas, porque si tú lo abordas intentas abordarlo con esa sensibilidad, y miras a los ojos y decir, mírame a los ojos que no te voy a hacer daño, que estoy aquí para escucharte, eso te lo quedas de por vida. Porque muchas de esas personas con las que has hablado, con las que has entrevistado y a las que has preguntado qué les pasaba, cómo estaban, luego están en tu vida. Claro. Entonces no creo que, o sea, cuando pienso, ¿me debería proteger o no? Pienso, no, porque yo no he sufrido lo que ella ha sufrido, solo me está contando su historia. Y el mundo... estamos rodeados de gente que ha vivido historias dignas de contar. Claro. Y que están en el silencio. Entonces, yo creo que lo vivimos como un regalo, ¿no? Decir, gracias por darme tu tiempo, explicarme tu historia, a cambio de nada. A cambio de nada, a cambio de que necesitas expresarlo y explicar al mundo, y pensar que si tu historia tan traumática sirve para algo, pues te la regalo, ¿no? Eso es lo que nos dicen muchos de los testimonios que entrevistamos. Te la regalo a cambio de poder ayudar a alguien. Claro. Wow. Es importante. Y quería preguntar, bueno, en este proceso de buscar este tipo de testimonios tan importantes y como tan profundos y tan personales, ¿normalmente es una búsqueda activa del periodista o el periodista recibe a la persona que quiere contarlo? Yo creo que la mayoría de casos nos llegan. Y la mayoría de casos a veces también es la manera como te sientes hablar con ellos, ¿no? Y cómo lo abordes. Si vas, bueno, es una pregunta de nada y tengo 10 segundos y me voy. No sé, también yo creo que es interesante en este debate, que yo creo que al final va a ser el hilo un poco de la entrevista tuya, es cómo podemos hacer que la gente confíe en los periodistas, ¿no? Y no... en un mundo donde hay tanta información y tantas redes sociales, ¿por qué sois necesarios, ¿no? Pues sí que a veces, y ahí juega un punto muy esencial, es el tiempo, ¿no? Pues a lo mejor cuando te marchas de la entrevista no te vas, ¿no? Claro, te quedas. Claro. Pero no lo haces porque quieras nada, sino porque realmente has escuchado a la persona, ¿no? Entonces yo creo que también es cómo nos tomamos nuestra profesión. Nuestra profesión, para mí, mi visión es, me la puedo tomar de dos maneras: o haces una carrera, tienes una proyección, eres una persona súper visible, conocida y famosa, que en mi caso no me interesa, o dos, ¿qué regalo estoy recibiendo yo con el trabajo que estoy haciendo? Y al final es un regalo poder hablar contigo hoy, mañana poder hablar con otra persona, que me expliquen sus cosas, conocer a gente, no sé, convertirme en una persona de más contexto para moverme por el mundo y poder vivir, no sé, 10 vidas en una. Yo lo veo exactamente así, y de hecho este proyecto es básicamente eso. O sea, que tú me estás regalando ahorita tu tiempo. O sea, tú ahorita me estás regalando tu tiempo, tu información, tu conocimiento, 17 años de carrera en televisión española, me lo estás regalando. Y este proyecto se basa básicamente en eso. Tengo entrevistas de eso con un chico, personas de la ciencia, personas de la seguridad, personas más de la diplomacia y más de este estilo de perfiles. Y eso, básicamente, para mí yo me estoy instruyendo para poder caminar por el mundo. Me decías que, bueno, que vivimos, que estoy de acuerdo con ello, que vivimos rodeados de personas con historias que merecen ser contadas. Y la pregunta que se me viene a la cabeza es, ¿cómo seleccionas tú como periodista qué historias contar?
Wow. Es que yo creo que es lo que comentábamos, que te llegan. Es decir, no es que tú hagas una selección, o sea, no tienes cola ahí de 30 personas que quieren que les entrevistes, ¿no? Sino si tú ves una historia o si tú ves una noticia, una información que tiene que ser denunciada o que está ocurriendo algo que, por ejemplo, la administración pública podría cambiar. No sé, te pongo un ejemplo muy sencillo. Ahora tenemos problemas con los trenes, ¿no? Aquí en Cataluña, y no es un tema que esté haciendo. Tú puedes ir y cubrir la crisis de los trenes o puedes hacer el enfoque de cómo me afecta a mí a nivel personal durante 2 años tener retrasos en los trenes, cómo me afecta a nivel laboral. Es decir, no todo tiene por qué ser desgracia, o también puede ser al revés, como hay gente que se dedica en su tiempo libre a hacer de voluntario. Tú dices, yo salgo, trabajo, y por las noches me voy a una unidad de paliativos a dar apoyo a la gente que está sola, o me voy a cuidar. Es decir, todo el mundo tiene una historia que merece ser contada. Okay. Es decir, yo creo que lo bueno de las redes sociales, que también hablábamos, es que se ha democratizado. Ya no hay esa selección de yo tengo el poder para escoger quién tiene que contar su historia, y todo el mundo puede hablar. Claro. ¿No? Claro. Lo que pasa es que nosotros, las historias que seleccionamos, pues las contrastas. Es decir, no vas a hablar con cualquier persona si no sabes si su historia ha pasado de verdad. Una denuncia de violencia de género, pues a ver, quiero ver, tengo que hablar con la otra. O sea, todo esto sin que la persona sea consciente de ello, tú contrastas por detrás. Claro. Tú no vas a hablar con cualquiera que dice, a mí me ha ocurrido esto. Claro. Es básicamente construir un caso, casi. Sí, ahora, no sé, el otro día veíamos la película de Enric Marco, bueno, este caso que ha ganado el Goya al mejor actor, ¿no? Que fue una persona que dijo que había estado en un campo de concentración y fue él como el portavoz de la asociación, ¿no? De víctimas de los campos de concentración españoles, ¿no? Y era una historia que se le había inventado, ¿no? Que no había estado en realidad en ese campo de concentración, y había un historiador en la película que se dedica a comprobar y a buscar toda la información. Estamos hablando con este señor, vale, vamos a buscar, ok, yo te creo, pero yo tengo que hacer mi labor, y la hace, ¿no? Pues bueno, pues eso es lo que yo creo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Que es, yo me creo tu versión, bueno, sí, pero necesito contrastarla, sin que tú lo sepas, lo tengo que hacer. Claro. No, bueno, de eso se trata también el periodismo, de dar una información certera. O yo creo que vale con honesta. Es como dijiste tú al principio, yo creo que una información honesta debería ser la misión. Ahora, yo te pregunto a ti, esa es la que yo considero que debería ser la misión del periodismo. ¿Cómo consideras tú que se mide el éxito en el periodismo? Porque muchos me dirán, o sea, los más peseteros, por decir así, me dirán, bueno, la que genere más clics o la que genere más ingresos. Otros me dirán la que llegue a más personas, otros me dirán la que genere más cambio. En tu caso, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se mide el éxito en el periodismo? El éxito en el periodismo, ¿quieres decir cuando elaboras una noticia, cómo valorar el nivel de éxito, por ejemplo? Sí. ¿O cómo? Sí. Por ejemplo, bueno, lo típico de los trabajos de los indicadores de éxito, de decir, bueno, si haces esto, quiere decir que lo hice bien. Como periodista me siento bien en tu caso, o sea, no hablo del periodismo en general, sino en tu caso, como dices, me siento bien que lo hice como periodista, siento que hice un buen trabajo como periodista. No un éxito de fama, no un éxito de dinero. Entendido. Claro, a mí generalmente el éxito me lo da, y la satisfacción, el ver que cuando has hecho un trabajo, que has estado tiempo y que hay unas personas que te están contando su historia y que es una historia delicada, están satisfechas en el sentido de que no consideran que te hayas pasado de la línea, que no has vendido su imagen, que no has puesto solo las declaraciones más morbosas. Eso para mí, en este momento de mi vida, es como uno de los puntos que para mí es el reconocimiento total, el decir, he conseguido que esta persona pueda denunciar su historia y ella ha visto el producto final y no se ha sentido incómoda, no se ha sentido utilizada, no se ha sentido como ciertamente prostituida, ¿no? Que a veces hay ese punto de me están como utilizando y solo vienen a buscar lo que yo les puedo dar, pero en realidad les da igual la historia, ¿no? Claro. Para mí ese sería el punto de éxito. Y luego, ¿cómo medimos el éxito, ¿no? Es lo que hablábamos muchas veces de cómo mide cada cual su éxito. Eso es un trabajo también, son los años de vida, ¿no?
lo que nos creemos que es un éxito, ¿tú estás feliz haciendo todo eso? Claro. ¿Que la gente, tu alrededor, considera que es un éxito? Sí, ¿Te claro. sientes a gusto? ¿Duermes por las noches? ¿Estás angustiado? Sí. ¿O realmente ha sido un fracaso en realidad porque malvivo mi vida, aunque todo el mundo considera que es maravillosa, ¿no? Claro. Pues ahí, si vamos a hablar de la humanidad y del humanismo, sí que creo que en el periodismo esta parte humana es la que tenemos que explotar, ¿no? Entonces, bueno, me parece una excelente definición. No sé qué respuesta te estoy dando. No, a mí me parece una excelente definición porque eso, bueno, cada uno tiene su definición de éxito. Hay unos que lo medirán por términos económicos, hay otros que lo medirán por términos de satisfacción. De hecho, tuvimos un invitado que trabajó en una de las mejores empresas en su sector y básicamente terminó hasta aquí de esa empresa y después se fue a trabajar algo que no tenía nada que ver y decía que estaba mucho más feliz y porque estaba mucho más tranquilo. Entonces, bueno, yo considero que ese es su éxito. Hay otras personas que te dirán, yo quiero llegar a ser presidente de la mejor empresa de X. Entonces, bueno, cada uno mide su éxito con diferentes cosas. Me pareció súper importante la parte que dijiste que, bueno, que para ti en parte el éxito es decir que la persona no se sienta prostituida. Y eso yo lo hablaba con la otra persona que vino para acá que se dedica al periodismo freelance y yo digo, ¿cómo? Para mí hay una cuestión ética en la manera, por ejemplo, cubrir una guerra, por decir algo. Si nos ponemos tiquismiquis, tú dices, bueno, viéndola de la manera más pesimista posible, estás vendiendo el sufrimiento de las otras personas, que en mi opinión no es así. En mi opinión, una guerra sin visibilización es mucho más cruel. Entonces, quería preguntarte si crees que a día de hoy se prostituye un poco la noticia o si estamos explotando bien esa parte humana. Bueno, estáis explotando bien esa parte humana desde el periodismo. Yo creo que los responsables de mi empresa al menos valoran cuando tú les traes un testimonio que puede llegar a cambiar conciencias. Okay. Es decir, yo creo que sí que se valora. Nunca he tenido en mis manos un testimonio, una declaración de alguien que te lo haga desde el corazón y que me digan no. Okay. Es decir, que sí que yo creo que hay un objetivo común, que es el de cambiar conciencias. Creo que es una profesión muy vocacional el periodismo, porque no hay horarios. A ti cuando te llama alguien para contarse su historia, no, da igual que sea a las 10 de la noche, a las 6 de la mañana, a las 5 de la tarde, que tengas hijos, que no tengas hijos, que te tengas que ir al gimnasio, que tuvieras una clase de guitarra. Se para el mundo, o sea, lo paramos, porque nos encanta nuestra profesión, porque creemos que realmente tiene un sentido. Si no, no lo haríamos. Por dinero no lo hacemos, es obvio, porque hablas con un perfil de una persona normal, de la calle, que tiene un sueldo normal, como la media de los españoles, quiero decirte, ni más ni menos, ¿no? Que hay veces que la gente se cree, porque trabajas en televisión, no. Vamos, los sueldos son públicos y alguno me diría, ostras, pues tanto esfuerzo para esto. Sí, ya, pero es que nos encanta, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido se valora un buen testimonio, y cuando un testimonio no te encaja, también se toman decisiones como, uy, esta historia no acabo de estar segura, vamos a esperar, okay. ¿Qué hay detrás? Es decir, que sí, que yo creo que eso se valora, al menos en el entorno en el que yo estoy, si era la pregunta que me hacías. Vale, súper. Existen muchos, bueno, al final la noticia puede ser de cualquier tipo, de cualquier ámbito. Antes hablábamos que, bueno, el que se dedica a noticias económicas, el que se dedica a noticias gubernamentales, el que se dedica... En tu caso, tienes un acercamiento, por decirlo así, con el periodismo policial. Uh-huh. Recientemente, sí. Exacto, recientemente, a pesar de haber cubierto, bueno, el Congreso de Diputados, a pesar de haber sido corresponsal en La Palma, recientemente estás dedicado un poco al periodismo policial. ¿Qué te llevó a esto? Pues querer aprender de mi compañera, básicamente, porque es lo que hablábamos antes de las fuentes. No es fácil con la rapidez, y ahora voy a hacer la parte crítica a la profesión, ¿no? Vamos muy rápido, no solo los periodistas, sino todos, o sea, el que es abogado, el que es banquero, o sea, hay un nivel de frenético ya que vamos cada vez hacia más inmediatez en todo.
lo que hacemos y tenemos que hacer una exposición de todo lo que hacemos, porque si no, no lo hemos hecho, no existe. Y yo sí creo que hay una parte de la sociedad que se está bueno, a lo mejor me equivoco, pero se está desconectando de esto. Es decir, ¿cómo puedo combatir este ritmo que me lleva, que es un huracán y que no puedo frenarlo ni pararlo? ¿Cómo lo puedo parar y cómo puedo tener poder de cambiar eso? Es decir, cuando hablabas del discurso de los políticos, de las fake news, ¿cómo puedes intentar combatir una fake news? Es imposible, ¿no? Yo a veces he dicho, ¿cuál es mi mecanismo de defensa? Desconexión. Okay. Paro. O sea, es decir, un apagón, ¿no? Claro. Digital. No sé, pues creo que cada vez más gente está intentando desconectar porque no puede ya más de tanta intensidad del discurso y de la comunicación. Entonces, no sé, a lo mejor es una percepción, pero me da la sensación que cada vez hay más personas que están desconectando de este ritmo y digo, solo puedo seguir el huracán o me salgo del viento, me aparto en una esquina y que ellos tiren y yo voy por aquí. Claro. Pero yo necesito tener salud mental, necesito estar en paz, necesito encontrar un sentido a mi vida sin que la gente me diga cuál es el sentido de mi vida o hacia dónde me quiere llevar. Claro. No sé cuál era tu pregunta, pero me ha ido total, pero... No, pero podemos hilarla aquí con... sí, es verdad que últimamente hay un término que hemos escuchado un montón, que es la palabra bulo. Es un término que, bueno, yo llegué hace 7 años a España y cuando yo llegué no se escuchaba ni un cuarto de lo que se escucha en el último año. Yo no soy gran conocedor de la industria, pero quería preguntarte si ustedes desde su perspectiva ven en realidad esta aparición frenética de bulos, tanto en redes sociales como en diarios no contrastados, a lo mejor diarios privados que tienen ciertas intenciones. ¿Sí existen más bulos que antes? ¿O realmente es un poco una protección de ciertas partes para temas que no les interesan tanto? Una manera de como desmitificar de una noticia. Nosotros en Televisión Española, aprovecho para hacer publicidad, claro, sí. Verifica, que es un grupo de personas que se dedican diariamente a contrastar bulos que circulan. Los bulos, desde mi punto de vista, han existido toda la vida. Okay. Rumores, bulos. El problema es que ahora han encontrado, pues eso, el canal para difundirse rápidamente. Entonces, otra de las cosas que dices, bueno, ¿cómo podemos parar todos estos bulos o todas estas mentiras que circulan por la red? Los ciudadanos no pueden pararlo. Solo puedes hacer una cosa, desconectarte. Es decir, hacer una reflexión como ciudadano y decir, ¿dónde me informo y dónde no me van a dar un bulo? Okay. Entonces, nosotros tenemos una parte de responsabilidad ciudadana, que es pararnos 2 segundos a decir, ¿de qué me fío? ¿Cuáles son los canales que me fío? Que no tienen por qué ser los clásicos, claro, pero claro. Gente fiable y que sepas que te va a buscar la información y te la va a decir de verdad. Es súper importante porque está en manos, bueno, pues porque está en entredicho en un momento complejo donde todo va muy rápido, pues la democracia, ¿no? Claro. Por los fake news, por los bulos, todo esto. Entonces, no creo que haya... O sea, hay muchos bulos y luego hay otro... No sé si más que antes, seguro que sí, porque circula más rápido. Y bueno, yo creo que, responsabilidad ciudadana para poder frenarlos. Claro. No frenarlos, no los vas a frenar, sino buscar y... Oye, cuantos más clics le damos a alguien que se inventa titulares, más grande le hacemos. Entonces, si no nos gusta esa información o creemos que éticamente y moralmente esta persona no está haciendo bien su trabajo, no lo leas. Claro. ¿No? O sea, al final nosotros tenemos más poder del que nos dicen que tenemos, los ciudadanos, me refiero, no como periodistas, sino que tenemos más poder, que es poder escoger qué queremos ver y qué no. Y esto no lo quiero ver y por esto, ¿no? Claro. Entonces, sí que es verdad que estamos en un momento en el que, como todos los discursos son blanco-negro, los grises no hay tiempo, porque para explicar un gris, ¿cuánto tiempo necesitas? ¿10 minutos? Sí, claro. ¿15, 20, 3? Claro. El blanco y el negro funcionan mejor. Haces un titular, todo el mundo le pincha porque es muy llamativo, ¿no? ¿Cuántas veces has pinchado en un artículo que te ha dicho un titular muy llamativo, has pinchado y dices, ostras, pero abajo no dice esto, ¿no? No, claro. Y es como una frustración en plan, me han hecho pinchar para leer esto que es tan flojo, ¿no? No, claro. Bueno, pues yo creo que
que yo sí que me gustaría lanzar un mensaje de empoderamiento a los ciudadanos. Que no podemos subestimar a la población, que la gente, que por eso nos interesa que la gente lea, que a todos, ¿no? Nosotros también, que haya una formación detrás, porque la gente tiene criterio y sabe lo que ve, ¿no? Claro. Y a nosotros también nos engañan, aunque estemos todo el día con informaciones, porque nos dejamos llevar por esa ola. Pues el único poder que tenemos como ciudadanos es no sumarnos. Claro. ¿Crees que el periodismo debería ser crítico con, bueno, no solo las altas esferas, sino con todos los problemas? ¿Crees que debería ser crítico? Sí, yo creo que debería ser deberíamos aprovechar la ventana para denunciar lo que no funciona. Ok. Claro, eso tiene bastante sentido. Bueno, y si vienes del Congreso de Diputados, me imagino que bueno, la información o sea, es decir, es verdad que se consigue denunciar muchísimo más cuando estás a pie de calle, porque ves la realidad. Cuando haces información social, claro. Porque al final en el Congreso de los Diputados explicas, o sea, ellos hablan y tú explicas lo que han dicho. Claro, claro. Con palabras más sencillas, pero no ves cómo se traslada eso a la sociedad. Ok. Quería preguntarte si a ti, a título personal, hay algún tipo de periodismo que sea una espinita que tú tienes, por poner un ejemplo, corresponsal de guerra, por decir algo totalmente diferente, que te digas, esto me hubiese gustado probarlo o me gustaría probarlo y bueno, no lo puedo hacer por X motivo, pero si tienes alguna espinita que te hubiese llamado la atención probar. Estoy donde quiero estar. Okay. No lo quiero decir mucho porque cuando dices esto te quitan. No. De que esto es, pero sí. Ok, súper. Es una maravilla poder tener la posibilidad de hablar con la gente, simplemente. Súper. Y de que toda la gente, ¿no? Sí, claro. Yo a veces he explicado este ejemplo y siempre me han censurado luego porque me han dicho, pero ¿cómo dices estas cosas? Pues me da igual, ¿no? Cuando tienes a alguien muy importante, supuestamente importante, porque claro, aquí todos somos humanos, somos personas, venimos del mismo lugar y cuando nos morimos nos vamos todos al mismo sitio, cuando tienes a alguien muy importante, esto va a ser así, esto no lo saques de titular, por favor. No, pero a veces cuando te impone alguien mucho a quien vas a entrevistar, yo me lo imagino pues desnudo, porque pienso, o sea, ¿cómo lo humanizo? Claro. No me lo imagino desnudo, en plan atractivo, ¿no? Sí, pero decirte, ¿cómo humanizo a esa persona? ¿Cómo te veo yo a ti igual que a mí? Claro. Igual, como claro, dos personas que si nos dejan en una isla desierta lucharíamos por sobrevivir y ya. Claro. Y ya, por comer, dormir y morirnos lo más tarde posible, ¿no? Claro. Pues claro. Eso... Tiene mucho sentido y sobre todo, bueno, que se entienda que es una metáfora de eso, pero bueno, te ayuda mucho a no tener miedo a hacer preguntas, pero eso se aprende con los años también, es decir, yo seguramente no he nacido así, ni he empezado la carrera periodística así. He aprendido, ¿no? Y tú me decías, ¿y por qué has decidido hacer periodismo policial? Por aprender de un referente que es mi compañera y que no es la presentadora o el presentador o la persona que tiene más premios Ondas del planeta. Es una persona trabajadora que con sus valores me enseña a ser mejor, claro. ¿no? Y entonces, ¿dónde querrías ir? ¿Dónde estoy ahora? Pero es que a lo mejor de aquí 5 años estoy haciendo algo diferente porque ya habré hecho esto, claro. ¿no? Claro. Quería preguntarte ahorita que dijiste, bueno, que tu carrera te ha llevado a querer aprender de referentes como tu compañera. Cuando uno sale normalmente de muchísimas carreras, la entrada al mundo laboral es un poco extraña porque normalmente en la universidad ves muchas partes teóricas y te explican como muchos conceptos y muchas cosas, pero al final cuando llegas a la parte práctica estás desnudo. Entonces, quería preguntarte si... Bueno, tengo 2 preguntas. Una, al salir de la universidad, ¿cómo es la entrada al mercado laboral de un periodista? Y 2, ¿es un periodista joven diferente a un periodista adulto? Básicamente porque tenemos este concepto como que la gente joven es más crítica y quiere ser como más revolucionaria y como cubrir distintos temas. Y quería preguntarte eso, si la perspectiva de un periodista joven en ese aspecto es diferente a la de un periodista más curtido. Pues mira, te tendría que decir
desde mi punto de vista, que creo que en mi caso yo me he vuelto mucho más crítica a medida que más años pasaba en la profesión. Okay. Porque el contexto te ayuda a ver cosas que tú cuando acabas de salir de la carrera o te acabas de licenciar, a ti te falta vida, te falta bagaje. Entonces creo que es una de las cosas que ahora que tenemos el altavoz se puede defender, que es a cuanto más mayor, es decir, mis compañeros que son más mayores, que se van a jubilar, son una mina de conocimiento, porque han visto un montón de cosas que ellos pueden poner contexto y decir, no, este va por aquí, uy, este ya lo he visto en... Esta persona, la he visto en 7 actos y he visto esto, que me hace desconfiar. Es decir, que creo que el contexto que te da la edad y la experiencia, yo que estoy en la mitad como de la profesión, ¿no? Que me deben quedar como 20 años, no sé, 20 y algo para jubilarme y he pasado casi 20 trabajando, ¿no? Que estoy en la mitad. En el caso periodístico creo que hay gente muy, muy combativa, muy peleona y muy crítica. Es más, son nuestros referentes la gente veterana en el periodismo. Porque no tienen miedo a perder nada. No sé, creo que cuando piensas, ¿qué puedo perder si digo esto? Y piensas, pues lo que puedo perder lo asumo, no pasa nada. ¿No? Es como sentarme a mí aquí hoy contigo, ¿qué puedo perder? Lo asumo, pues no, oye, claro, si es que no pasa nada, vamos a hablar, pero al menos seremos sinceros, ¿no? No, 100%. Y bueno, y la parte de cómo es la entrada al mundo laboral de un periodista al salir de la universidad. Claro, en mi caso, por ejemplo, yo había hecho muchas prácticas, había trabajado, bueno, mis padres tenían un restaurante, un bar-restaurante de pueblo, y entonces había trabajado de camarera toda la vida, hablado con muchísima gente, en los fines de semana pringado muchísimo trabajando, mis amigos salían de fiesta y yo salía, pero a las 8 de la mañana, a las 7:30 estaba abriendo el bar, y entonces no tuve ningún reparo en trabajar, en decir, bueno, quiero estudiar esto y a la vez voy a aprender de gente que sea más mayor y me pueda enseñar. Hice muchas prácticas y bueno, hice las prácticas en Televisión Española y me ofrecieron quedarme y desde entonces no me he marchado, ¿no? Yo creo que es súper importante para la gente joven, porque han pasado muchos becarios en este tiempo que yo he tenido ahí también, ¿no? En mi mano, porque también he coordinado, es la actitud. Es decir, el tener esa mirada curiosa, el tener esas ganas, ese ímpetu, el querer escuchar, el querer aprender, es mucho más, para mí, más valioso que el ponerte delante de una cámara y hacer bien un directo. Claro. Porque eso es un oficio, lo vas a aprender, lo harás mal un día, 2, 3 y al quinto te saldrá bien, porque al final es una cuestión de rutina. Claro. Pero lo otro es una joya, ¿no? Es lo que decimos, es gente que no llega a la hora y se va corriendo, pero no por quedarte más rato, ¿no? Sino es como que no tiene interés, que está esperando que le digan lo que tiene que hacer. Claro. ¿No? Y no se levanta y dice, oye, ¿qué hago más? ¿Y puedo ir contigo a ver cómo haces esto? Y me gustaría toda esa curiosidad. Claro, algo genuino. Y luego al revés, porque yo, por ejemplo, también tengo muchas ganas de trabajar con gente joven. O sea, me gusta rodearme de gente joven en un equipo, cámaras, porque también puedes aprender muchísimo de ellos, porque tienen otra visión del mundo que tú no concibes. Claro. Entonces, cuando te juntas todo, al final es especial, ¿no? Es como muy mágico también, ¿no? Decir, no, es que yo, porque esta persona es joven, no, es inexperto, no me interesa trabajar, yo quiero ir sobre seguro, pues no. Claro, al final, bueno, se pueden crear, creo que, muy buenas sinergias, porque también es una mirada fresca, una mirada nueva. Hilándolo con esto que me dijiste de la actitud, quería saber qué skills, qué habilidades le recomiendas a las personas que quieren o están estudiando periodismo para que puedan tener una carrera pues tan buena como la tuya, por ejemplo. Yo diría constancia. Y eso, muchísima. O sea, para ser periodista tienes que ser curioso. Querer escuchar, si no te interesa lo que te cuenta la gente, porque claro, tú a lo mejor estás para una entrevista que sale en 15 segundos o 20 y estás charlando media hora con esa persona. Claro. Tienes que tener, o sea, una de las habilidades o cosas que debería tener un periodista es que le apetezca escuchar, no hablar. Claro. Que a mí no me gusta hablar, yo soy más de escuchar que de hablar, porque es verdad, o sea, tú al final resumes una información,
con todo lo que te ha contado tantísima gente. Claro. Eso no es con una nota de prensa, un teletipo. Entonces hay algo que no está bien, ¿no? No te puede dar pereza llegar a un lugar y decir, ay, ahora tengo que hablar con la gente. Entonces tienes que cambiar de profesión. Pero curiosidad, constancia, porque al final hay temas que te llega un tema. Hay un fraude en esto. Tú vas allí, te presentas allí a ver si hay fraude. ¿Ves medio fraude? No es que no veas fraude, ves medio fraude, pero te tienes que ir porque con eso no tienes suficiente. Claro. Entonces, bueno, los temas hay que perseguirlos, ¿no? Y luego, sobre todo, asumir que tampoco salvamos vidas, ¿no? Que no somos... Pues que sí, tenemos una labor importante en una democracia, yo creo, que es poner luz a las cosas que están un poco en la penumbra, ¿no? Pero el mundo sigue, es decir, no, puedes haber hecho un trabajo súper interesante que la mayoría de la gente seguramente te dirá que no lo ha visto si no es tu amigo, claro. ¿no? O tu familia. Claro. Entonces, también mucha humildad. Okay. Porque el ego no... Es decir, por verte en televisión 30 segundos, muy bien, pero al cabo de una semana no se acuerda nadie. Ok, eso me parece interesante porque también es verdad que asociamos, yo por lo menos, asocio televisión, pero no una televisión de noticiero, sino más una televisión quizá, bueno, quitando... Esto es para mí, ¿no? Sí. Gracias. Quitando películas y series, pues a lo mejor una televisión de prensa rosa o a lo mejor una televisión más de protagonistas. Yo inconscientemente la uno con ego, con la palabra ego y con la palabra quizás vanidad y con la palabra... Y eso me parece un problema porque me parece que un periodista no puede ser ni egoísta ni egocéntrico. Un periodista tampoco puede ser, según Capuchinsi, ¿no? Que decía que no puede ser mala persona. Bueno, es que claro. El periodismo es reflejo de la sociedad. Okay. Es decir, aquí hay muy buenas personas, hay gente que no lo son tanto, hay gente que tiene mucho ego y otros que no lo tienen. Es decir, que al final, pues como un médico, como un abogado, como un economista, hay de todo. Claro. Es decir, hay periodistas que no son buenas personas, pues es un tópico, ¿no? Esto es un, ¿Y son buenos periodistas? Claro, no lo sé, ¿no? Claro, no lo sé porque nunca me ha interesado leer. Claro. O sea, cuando a mí alguien ya no me da una buena vibración, ya pues intento buscar gente que me dé buen rollo y que me transmita lo que creo que es pues, lo básico, ¿no? Ser una persona con unos valores, buena gente, saludar, decir buenos días por la mañana cuando te cruzas con alguien o entrar a una sala y mirar a los ojos a la gente. Claro. Son tips básicos, ¿no? Claro. Esto, desgraciadamente, no ocurre no solo en el mundo de la abogacía, en nuestro mundo a veces tampoco ocurre, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué puedes hacer con eso? ¿Enfadarte? No, puedes decir, hola, buenos días, ¿me ves? Estoy aquí. Al tercer día ya te lo dan. O no, a veces no, pero no sé, es de lo que hablamos, ¿no? De valores básicos que seguramente nos han inculcado nuestras familias y que prevalecen antes que nuestra profesión. Claro. Entonces, como de esos valores que los tienes tú, que te los han enseñado, tú los llevas a tu terreno profesional para ser un mejor profesional. Ok. Vale, la última pregunta que hago con respecto al periodismo es, ya me comentaste que tu compañera, pero si has tenido otras personas que a través de tu carrera y de tu historia te hayan influenciado y te hayan ya sea ayudado directamente porque los conociste o indirectamente porque los hayas visto en la televisión a alimentar esa pasión al periodismo. Te voy a ser honesta, ¿eh? Ver trabajar a mis compañeras que no son nadie. Ok. Como yo, que no son nadie, ¿no? Ok. Es decir, me ha motivado muchísimo el ver a gente anónima, aparentemente, que hacemos un trabajo, estamos ahí, decir, wow, eres capaz de hacer un trabajo de una calidad sublime sin ser nadie, sin hacerlo por tu ego. Okay. Entonces, eso es lo que me ha animado a dedicarle tantas horas y tanto de mi vida a esta profesión, ¿no? Okay. El decir, es que no, yo no soy nadie especial, no somos nadie nosotros. Claro. Somos un canal para explicar cosas, ¿no? Claro.
Y hoy lo somos y mañana a lo mejor no lo somos. Vamos a pelear para demostrar una cierta... Lo que tú defendías, ¿no? Esto es un oficio. Claro. Esto no es, para mí, yo lo vivo así, no es una carrera, es un oficio. Y en el oficio, ¿cómo hace, no? El que maneja la madera o el que maneja el hierro, es artesanal. Claro. ¿No? Es como el disfrute de construirlo, no solo ver el resultado, y el disfrute de todo el momento. Pues eso, para mí mis referentes son ellas, generalmente mujeres, porque es verdad que en el periodismo y sobre todo televisivo, las redacciones están llenas de mujeres. Okay. Mujeres anónimas que pelean por cada palabra, porque se cuenten las historias y porque las chicas que entran aprendan esos valores, ¿no? Que no es un físico, que esto no es una competición por ver quién da mejor a cámara, que prevalezcan esos valores y que las que estamos más antiguas, que diríamos, más veteranas, podemos hacer que ese peso cale, porque te quita presión, te deja que tu profesión pueda ser mucho más larga, porque no tienes fecha de caducidad, que es otro de los temas que no hemos hablado del físico, ¿no? Claro. Las mujeres, ¿no? Si prevalece el discurso de que nosotras somos válidas haciendo televisión hasta los 30, 35, claro. No, eso hay que romperlo, ¿no? Claro. Y entre todas dar otros referentes, de decir, se puede hacer periodismo, claro que la imagen es importante, hacemos televisión, pues bueno, claramente. Una cosa es el decoro, cómo vayas tu vestido, cómo te cuides, cómo tal. Pero otra cosa es que ya llegue determinada edad y hagas pum. Claro. Otro, ¿no? Ahora viene la siguiente generación. Claro. Entonces, para mí, por eso digo que mis referentes son mis compañeras, las que vi, que seguían trabajando, que estaban, que lo daban todo, que no se cansaban y que siguen ahí. Claro. Bueno, un chapo por ella porque... Y si te tengo que decir un referente que para mí, que a nosotros ha sido una gran pérdida en la redacción, que teníamos una compañera que se llama María Sánchez, que hacía información aquí en Barcelona y falleció hace un año, un poquito más de un año, y fue un palo. Y fue muy joven, tenía 50 y pocos, pero fue un shock para toda la redacción, porque logró convertirse en una referente. Todas las entidades de la ciudad de Barcelona la tienen, pues eso, como una persona que les ayudaba a denunciar sus situaciones, una persona buena gente, que podías mirar a los ojos, ¿no? Pues ojalá ese sea el referente y no tanto el ego, ni el aparecer en redes, ni cosas que son superficiales y que de aquí 2 meses nadie se acuerda de quién eres. Claramente. Bueno, me parece excelente respuesta y bueno, un chapo por tus compañeras. Ya saliendo un poco del tema y bajando un poco la tensión, que bueno, que en realidad, bueno, yo no la siento, pero una pregunta que siempre le hago a los invitados antes de terminar es: ¿cuáles son los 3 países que has visitado que más te gustan y cuáles son los 3 que más te gustaría visitar, que tú tienes ahí en tu checklist? Wow. China me encanta. Ok. Me encanta. Además hice licenciatura en estudios asiáticos y me parece un país increíble, maravilloso. Volvería para descubrirlo, redescubrirlo 1000 veces. Otro país así interesante es Estados Unidos, con sus contrastes, claro. Con su impacto de desigualdad, que también, bueno, pues supuso un shock ver, claro. ¿No? El país que es nuestro referente a nivel europeo con esa desigualdad. Sí. Pero a la vez un país precioso, con unos paisajes increíbles. Y Sudáfrica, me gustó mucho. Me pareció que la naturaleza era impactante, que es un país por descubrir, y además si quieres ir a aprender inglés, pues también es una opción. Y países que me gustaría visitar: Egipto, tengo muchas ganas de ir a Egipto. Estamos iguales ahí, ese es mi top 1 ahorita. Sí, creo que a nivel espiritual y... no sé, y histórico me parece súper atractivo. Tengo que pensar, porque he viajado y... Bueno, Japón, me gustaría mucho visitarlo. También me parece que es un país de contrastes y que me puedo sorprender bastante, sobre todo a nivel emocional, social. Me interesa cómo piensa la gente. Y pues, no sé, te tengo que decir otro país, ¿no?, que me gustaría visitar. Colombia me gustaría visitar. Sí, tengo algún amigo ahí y tengo que ir a verlo, o sea que... Me parece excelente. Bueno, tremendas elecciones, la verdad. Con Egipto estamos iguales. Yo con Egipto estoy también... ¿Sí? Mi top 3 era México, Grecia y Egipto.
Ya fui a México, ya fui a Grecia, ahora toco Egipto. Pues venga, pues dale. Está bien ahora, seguro, ¿no? Sí, sí, me imagino, no sé. Veremos a ver. Sí, que es un buen momento. ¿Cómo lo pasaste? ¿Bien? Muy bien. ¿Tranquila? Sí. Yo creo que salió muy No sé, bien. nunca me habían entrevistado así tanto rato. Creo que salió No creo que bastante tenga yo mucho que decir, pero está muy a gusto. Vale, me gustaría que te despidieras, bueno, dando una reflexión a las personas en general e incluso a las personas que también les gustaría un poco entrar en el periodismo. Y bueno, estamos listos. Lo cierras. O sea, ¿miro a la cámara? Sí, sí, sí. Ah, vale. Pues tengo que pensar, a ver, ¿qué le diría a una persona que va a estudiar periodismo o en general? O en general. Una Bueno, reflexión. Vale, pues a mí me gustaría aprovechar este canal para decir que ojalá el mundo sea un espacio cada vez más de luz, donde se dé más importancia a la humanidad, a la buena gente, y ojalá podamos construir, que de hecho nosotros y nosotras la estamos construyendo, una red de personas que se ayuden, que se apoyen, que se animen y que pese más la colaboración y la cooperación entre iguales que no el conflicto y el ego. Ok, bueno, estamos listos. Tremenda reflexión.